aniversario de los primeros 14 fusilamientos de Santoña, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Gogora, ha considerado interesante generar un diálogo para mantener viva la memoria de aquellas víctimas del totalitarismo franquista, contando para ello con personas expertas e invitando a tomar parte en el acto a las familias de dichas víctimas. Así, tenemos entre nosotros a los familiares de Ramón Azcue, Felipe Marcaida, Iñaki Marquiegui, Federico Sánchez, Isidro Nieves, Cándido Charramendieta y José María Díaz de Espada, entre otros, a quienes queremos dar la bienvenida. Antes de empezar con la charla coloquio, vamos a ver un vídeo que tenemos preparado. En lugar a Iñaki Nasagasti, licenciado en Periodismo y Sociología por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, hijo de Gudari y miembro del Partido Nacionalista Vasco de larga trayectoria. Ha sido presidente de Eusko Gaztedi de Caracas, miembro del Parlamento Vasco de 1980 a 1986, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados de 1986 a 2000. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV y es doctora en Historia por la UNED, con la tesis La represión franquista en el País Vasco, cárceles, campos de concentración y batallones de trabajadores en el comienzo de la posguerra. Escribe novela histórica y en el campo de la investigación ha publicado varios libros, entre los que se encuentran Cárceles y campos de concentración en Vizcaya, 1937-1940, Individuas peligrosas, la cárcel de Amorebieta para mujeres no republicanas, y El expolio sobre la represión económica sufrida durante la Guerra Civil, de próxima aparición en las librerías, todos ellos publicados por Chertoa. Tenemos a Jon Penche González, doctor en Historia Contemporánea por la UPV e investigador contratado de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV y profesor en el Centro Asociado de la UNED en Vizcaya. Es autor de las biografías de dos consejeros del primer gobierno vasco, el socialista Juan Gracia y el miembro de Acción Nacionalista Vasca Gonzalo Enardiz, y autor de la exposición que sobre el consejero Alfredo Espinosa, consejero que además sufrió los rigores de la represión franquista con su propia vida, realizó el gobierno vasco con motivo del 75 aniversario de su fusilamiento. Actualmente desarrolla de la mano del Instituto Gogora el proyecto Vulneraciones de Derechos Humanos en Euskadi, 1936-1978, cuya primera fase fue el informe de víctimas mortales de la Guerra Civil en Euskadi, que fue presentado, como recordaréis, en febrero de 2021. En este momento están perfilando el informe sobre los presos y presas del franquismo en el País Vasco. Eskerrik asko bioi. Pues vamos a empezar. El cumplimiento de los italianos, desde luego, fue el preámbulo del terror en todas sus facetas, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de los miles de gudaris y de milicianos que estaban en ese momento en la zona de Santoña, y digo en la zona de Santoña porque no solo fue Santoña, fue Laredo, Castro, Guriezo. Hubo un montón de campos también en ese momento, no solamente el Dueso, en el que estuvieron recluidos al principio todas estas personas, una vez entregaron las armas, ¿no? Es verano. Tenemos que tener en cuenta de que en esos días hacía como ahora, hacía sol, hacía calor, estamos hablando de gente joven que tenía ganas de vivir, gente no pasarían mucho más de los 20 y tantos años, ninguno, incluso luego hablaré de un caso que tenía 19 años. Se trata de chavales que han estado año y medio en el monte, que lo han pasado muy mal, con frío, lluvia, y cuando por fin entregan las armas hay una especie como de, una sensación de terminación de la guerra, una especie de euforia ficticia, y así aparecen en las fotos que se ven, porque aparecen sonrientes, en grupo, con camaradería, ¿no? El caso es que es curioso, es paradójico que entran por su propio pie en el Dueso. Es importante decir esto porque, en ese momento se les ofrece un lugar donde recluirse, donde poder dormir, alimentarse,
recibir medicinas, incluso curas, porque muchos de ellos están heridos. En tanto en cuanto se busca una solución al problema que tienen, ¿no? Una solución al hecho de estar en ese momento, de haber acabado la guerra, digamos. El problema está cuando, a partir del 27 de agosto, las tropas franquistas sustituyen a las tropas italianas y, en concreto, las puertas del Dueso se cierran de un cerrojazo. Ahí está la trampa, ahí se ve el alcance, digamos, de la mortalidad en Euskadi durante la guerra, durante este periodo. Mortalidad que alcanza tanto a hombres, a mujeres, a civiles, a combatientes, tanto en el campo de batalla como en las prisiones. Centrándonos un poco en esto último, y con lo que ha adelantado hace un momento también Ascensión, ¿cómo eran esos juicios con la consecuencia de la pena de muerte cuando se consiguieron de alguna manera con las protestas de Ajuriaguerra atajar las ejecuciones oficiales en Santoña? Se consiguieron llevando a cabo estas ejecuciones en Bilbao, en Larrinaga, en Burgos. Hubo ejecuciones también extrajudiciales. Y por último, ¿qué llevó a los franquistas a conmutar en algunos casos las penas de muerte? Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Es un placer estar con Iñaki, con Ascensión y contigo aquí. Muchas gracias al Instituto Gogora por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Bueno, son muchas las preguntas que me formulas. Voy a comenzar intentando contextualizar un poco lo que ocurrió en Santoña. En Santoña hay que recordar que son como 50.000 combatientes los que caen en unas pocas semanas en aquella provincia. 95.000 en todo el frente norte, si contamos Vizcaya, Cantabria y Asturias. Toda esa ingente masa de prisioneros tienen que ser, como bien decía Ascensión, tienen que ser recluidos en algún lugar. Para eso tenían en Santoña la colonia penitenciaria del Dueso, que se vacía de presos derechistas, y va a empezar a funcionar como campo de concentración durante un año aproximadamente, el 37 y el 38. Pero se tienen que improvisar muchos más campos de concentración. En la propia Santoña, que hoy podemos ver si paseamos por allí, por el pasaje, se encontraba el cuartel de infantería, el Instituto Manzanedo, hoy es un instituto de enseñanza secundaria, el cuartel de infantería es también hoy residencia militar, y también el fuerte de San Martín, que está allí, incluso enfrente de Laredo se puede ver. Se implementan estos campos de concentración para recoger a toda esta masa, no solo en Santoña, en Laredo también has comentado. Inmediatamente estos campos de concentración desbordan la previsión que tenían. En el Dueso desborda ampliamente las 3.000 personas que se preveían en un momento. En el cuartel de infantería y el Instituto de Manzanedo desbordan las 2.700 personas que se preveían. Y bueno, esto junto con el resto de campos de concentración que tú has dicho en Vizcaya y otros que se implementan también en Santander, en Torrelavega, en Reynosa, tiene que recoger a esta ingente masa de prisioneros. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Bueno, como bien decía Ascensión, estos prisioneros tienen que ser clasificados en 4 categorías. Bien, afectos a la causa, que podían quedar o no en libertad, bien, que habían participado en la guerra, pero con menos responsabilidades, muchos de ellos que podían ser reenganchados al bando contrario, bien, personas en clasificación C con responsabilidades, o bien clasificación de delitos comunes contra las personas. Esos dos tipos, el C y el D, son las que pasan a los consejos de guerra. Bueno, en general todas ellas se les abren expedientes. En Cantabria, concretamente, se abren unos 37.600 expedientes. Como decía Ascensión, son numerosos. Cuando uno coge un expediente de Santoña, bueno, se citan en la portada 8 o 10 personas y 30 más. Son un montón de personas las que están en cada uno de los expedientes, ¿no? Por eso, en este momento, el modelo
de represión que caracteriza para este tiempo es el del modelo de terror frío de los consejos de guerra, el de fusilamiento tras consejo de guerra, mientras por oposición al terror caliente, al de las ejecuciones extrajudiciales, bien como sacas, bien ajusticiamiento de prisioneros una vez que son capturados, ese se da en menor medida. También se da y se da en Cantabria en mayor número. Dice que los abuelos que no contaron a los hijos, que los hijos no han contado a los suyos. Yo, desde luego, en mi casa no vi eso, sino todo lo contrario. Nosotros teníamos la referencia de lo que había pasado en la guerra por parte de nuestro padre, que estuvo preso en Puerto de Santa María y casi la palmó ahí. Menos mal que el doctor Aya les habló con una operación milagrosa. Pero nosotros se nos hablaba en casa mucho de tío Ramón y de toda la guerra que pasaron. La foto que ha aparecido ahí de Ramón Azcue ha estado en el pasillo de la casa de nuestros padres en pleno franquismo y siempre presente y siempre muy valorado. Yo creo que aquella gente, sobre todo lo que tuvo es además de una valentía tremenda, es una fe, como se ha comentado antes, no solamente una fe cristiana, sino una fe política y un amor tremendo a Euskadi, que probablemente ahora ya eso haya desaparecido del mapa político en la intensidad que se vivió en aquel momento. Y lo que yo he visto, algo que también se ve en aquellas cartas, es la falta de odio de toda la gente que estuvo operando, y de sus familiares, y de los que habían perdido a sus padres. Yo en la vida he visto alrededor de nuestra familia y de toda la gente que aparecía en nuestra casa, pero que estaban también en aquellas batallitas de la clandestinidad donde pronto entramos también otros. En ningún momento se veía odio, sino perdón y ganas de sacar a la gente adelante. Yo creo que lo que estaban pensando es que un futuro de las nuevas generaciones en el odio no nos llevaba a ningún sitio. Yo creo que es el gran valor que recibimos también nosotros desde muy queridos, pues de aquel hombre que había muerto muy joven también, que había dejado, no se había casado nuestro tío Ramón, pero sé que tenía una novia a la cual conocimos, Bertrudis Cariaga, que le guardó fidelidad hasta que se murió. Por doble partida, tanto en su actividad en la guerra, bien sea como gudaris o como milicianos, y luego como víctimas de una injusticia tan enorme como la que esta noche estamos siendo testigos. Dicho esto, quería hacer una pregunta al panel, para hacer la pregunta que yo creo que todo el mundo se hace. ¿Cuál fue el motivo que llevó a las autoridades de Eusko Gudarostea para pactar con los italianos? ¿Por qué hubo, al llegar a territorio de Cantabria, a la rendición de armas y a la cesación del fuego? ¿Cuál fue la razón de fondo para hacer esto? Ya el recuerdo del penal grueso siempre viviente perdurará. Era una canción que cantaban los presos del penal. Era una canción de los presos del penal grueso, ¿no? Pues estaría muy bien poder registrarla y tenerla para la posterioridad. Es que Fue nacionalista, yo no he sido nacionalista. Pasó por las cárceles del Dueso, Penal de Santa María, Celanova, Puerto de Santa María, y luego le liberaron en Orduña. Pero bueno, creo que la postura de Ajuriaguerra es una postura encomiable. Creo que aquí en Euskadi el gobierno vasco tuvo una postura excelente, quizá por eso hubo aquí muchos menos muertos que en otras partes de España. El enfrentamiento civil aquí fue menor, ¿no? Pero ¿cuál era la postura de José Antonio Aguirre, presidente del gobierno, que estaba en Santander en el momento del Pacto de Santander? en la cárcel hasta febrero de 1943. En total fueron 5 años y medio por defender a Euskadi, atacada por unos sublevados y habiendo superado una pena de muerte. Lo triste para mí fue haber visto morir a tantos amigos y compañeros.
habían matado a 300 de entre nosotros y los restantes 300, con la última revisión, teníamos 6 años y 1 día de cárcel. ¿Por qué entonces habían matado a tanta gente? Nosotros tuvimos suerte, pero nuestros pobres compañeros, por puro capricho, no la tuvieron. Así era aquel régimen de oprobio. Sin embargo, la lucha continuaba y nos esperaba vivir bajo una dictadura sin alma. Eskerrik asko.